Hace tiempo tuve la oportunidad de platicar con Federica Quijano, la hermana, obviamente, de Lapio. La historia real en relación a su papá es que su papá es un hombre o fue un hombre disfuncional. Desde mi punto de vista, un mal padre. No está abandonado. Federica paga todos los gastos de su papá en un lugar donde lo tienen contenido. Esta historia está en el canal de YouTube Pati Chapoy. La pueden ustedes revisar y ver la historia tremenda de vida de estos jóvenes. ¿Y por qué deriva en que el papá esté guardado en este sitio, que esté hospedado ahí? Porque además los hijos se han portado muy bien con él. Muy bien. No para obstante cómo él lo se que les portó hizo. con ellos, de Exacto. acuerdo. Aquí está. Sí, pues, ay, no, qué barbaridad. La mamá de mi papá se suicidó cuando mi papá tenía 12 años, en su cara. Mi papá la encontró en el piso. ¿A qué se dedicaba tu papá? Era psicoanalista. Entonces, él en vez de... Mi abuelo les heredó en vida, pero él no lo quiso. Él quiso dedicarse a ser psicoanalista para entender por qué se murió su mamá. Crecer con un papá... Digamos que disfuncional. Ir con mi papá era a veces horrible, que yo le decía, mamá, es que no me quiero ir con mi papá. No me quiero ir con él, porque además era una novia cada fin de semana. O sea, yo siempre quise que se sintiera orgulloso de mí. Siempre buscaste la aprobación de tu papá. Así es, así es. Y nunca lo conseguí. O sea, más o menos cuando yo tenía 15, voy a agarrar esto. Claro. Cuando yo tenía más o menos 15 años, mi mamá empezó a salir con un hombre, un gran hombre, pero que no le gustaban los niños. Entonces, en ese momento, mi mamá nos deja, nos dice, me voy a ir con Heriberto un tiempo para que él se vaya acostumbrando a ustedes y después se puedan venir conmigo. ¿Y dónde se quedaron ustedes? Con mi papá. No sabíamos que estaba casado. No sabíamos que teníamos un hermanito que tenía 1 año. Primero nos rentó una casa, entonces nos fuimos los 3 con él. Entonces llegó un momento en que a mi papá se le olvidaba a veces que estábamos. Se le olvidaba y nos dejaba solos en la casa por semanas, y no teníamos que comer. Entonces, en ese momento mi mamá se llevó con él a Lapio a vivir con ella, porque evidentemente Lapio no estaba aguantando. No entendía por qué el abandono, tanto de la mamá como de su papá. Sí. Y el trato o maltrato, a final de cuentas, de tu papá. ¿Volviste a tener un acercamiento con tus papás? ¿Tú alguna vez, ya digamos con cierta madurez, hablaste con tu mamá o con tu papá de por qué los abandonaron? Con mi mamá sí. ¿Y la relación con tu papá continuó o no? Nunca tuve yo una relación, fue casi nula. ¿Tu papá es alcohólico? Mi papá, yo creo que sí, y nunca lo aceptó. Como que toda su vida giraba en fiestas, en mujeres, en todo eso. Y nosotros, pues de repente estábamos en una fiesta de grandes y habían pasteles. No, ustedes no pueden comer de ese pastel. ¿Por qué no? Ya ahorita que estoy grande dices, ya sé por qué no podíamos comer ese pastel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía marihuana, el pastelito y esto, ¿no? Y hasta que se quedó sin casa, sin mujeres, sin dinero, sin nada, la única que lo recibió en su casa fui yo. Entonces estuvo viviendo en mi casa como 5 o 6 meses, que le dije, pa, please, tienes que encontrar un lugar, porque además él dijo, así puedo convivir con mis nietos, a los cuales siempre dijo que no eran mi familia porque no tenían mi sangre. Tuve que cerrar el bar de mi casa porque mi papá iba a tomar las botellas del bar. Entonces le renté un cuarto como en el mismo pueblo donde tenía yo mi casa, y de repente, de la nada, mi papá empezó a tener como estas lagunas que se les olvidaban cosas y me mandaba cosas muy extrañas por mensaje de, ya hablé con los extraterrestres, cosas así como muy raras. Yo ya estaba viviendo en Mérida y me decían, tu papá se perdió y
pues ¿dónde lo encuentro? Aquí. Una amiga mía nos ayudó a buscar una casa, hogar, que lo recibiera a esas horas, a que lo atendieran, a que lo cuidaran. Y empezó a tener episodios de esquizofrenia y desde que lo dejé, nunca regresé. Entonces nos encargamos de pagar la casa de mi papá, nada más Darío, mi hermano, el Apio, Lalo un tiempo y yo. Y pagamos su casa, pagamos sus medicamentos, nos dicen que ya no habla, ya necesita pañales, en fin. Y Darío, mi hermano, es el que va, lo ve y le cortan el pelo y lo cuidan allá. Y me dicen, tú no quieres regresar, a lo mejor eres mala hija. Y me han No creo. estado. Les dije, no me importa lo que sea, si soy mala hija o no soy. Pero a mí no me hace bien y no quiero ver, de todas maneras nunca fue. Nunca fue. Pero pues esa persona que está ahí ya no es. Por supuesto que no es mala hija, es una hija consciente de que muy lamentablemente estar al lado de su papá la enferma. Y lo mejor que pudo haber hecho es lo que hizo. Recuerden que ella y sus hermanos pagan todos los gastos del papá, está recluido en un lugar, no está abandonado.